Título Ande explota. El remordimiento de Kerem y la bomba que sacude su amor en series turcas. Hola, mis queridísimos apasionados por las series turcas. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, en nuestro rincón favorito del universo otomano. Soy y como siempre estoy lista para sumergirnos en un nuevo mar de intrigas, romances apasionados y, por supuesto, dramas que nos dejarán sin aliento. Hoy vamos a explorar un tema que sé que les encanta, del remordimiento y cómo puede dinamitar las relaciones más épicas de nuestras series turcas favoritas. Porque sí, mis amigos, en esas historias de ensueño, no todo es miel sobre hojuelas, y muchas veces, las decisiones del pasado, los secretos ocultos y las acciones impulsivas terminan explotando como una auténtica bomba, dejando a nuestros protagonistas lidiando con las consecuencias. Preparen sus pañuelos porque la emoción está servida. Antes de comenzar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a este canal, donde cada semana desentrañamos los misterios y las pasiones de las mejores series turcas. Y por supuesto, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos esta travesía por el mundo del remordimiento y el amor explosivo en las series turcas. El remordimiento, ese fantasma que acecha en las sombras de nuestras decisiones, es un ingrediente recurrente en las series turcas, y no es para menos. Estas producciones, maestras en el arte de tejer tramas complejas y emocionalmente intensas, saben que el remordimiento es un motor poderoso que puede llevar a los personajes a los límites de la desesperación y, a la vez, ser la chispa que enciende el fuego de la redención. En nuestras series turcas favoritas, el remordimiento no es solo un sentimiento pasajero, es una fuerza que transforma, destruye y a veces construye. Es ese peso en el corazón que nos recuerda nuestros errores y nos obliga a confrontar las consecuencias de nuestros actos. Y por supuesto, es el condimento perfecto para una historia llena de giros inesperados y momentos de alta tensión. Empezaremos este viaje con una serie que seguramente muchos de ustedes conocen y aman, Senkalkapm, o como la conocemos en español, Me robaste el corazón. Esta serie, que mezcla comedia romántica con drama, nos presenta a Eda Yldz, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Sus caminos se cruzan de la manera más inesperada y, bueno, la chispa entre ellos es innegable. Al principio su relación se basa en un acuerdo contractual que se convierte, como suele suceder en estas historias, en un amor verdadero. Pero, el amor. No es fácil para ellos. Serkan, con su personalidad tan controladora y su miedo a la vulnerabilidad, comete errores, grandes errores que inevitablemente le traerán un remordimiento que lo consume. Y aquí es donde la trama se pone interesante porque, cuando Serkan comienza a recordar detalles de su pasado que había bloqueado, se da cuenta de lo injusto que fue con Eda en un momento crucial de sus vidas. Ese remordimiento, ese peso en el corazón, es la bomba que amenaza con explotar su amor y la que, a su vez, nos tiene a todos pegados a la pantalla. La serie nos muestra cómo las decisiones tomadas bajo presión, el miedo a abrirse y la inseguridad pueden llevar a actos de los que luego nos arrepentimos profundamente. Es la historia de un hombre que, en su lucha por protegerse a sí mismo, termina lastimando a la persona que más ama. El remordimiento de Serkan no es solo una punzada en su conciencia, es una tortura constante que lo obliga a confrontar su propio egoísmo y a luchar por recuperar el amor que creía perdido. Esta serie es un ejemplo perfecto de cómo el pasado puede volver para perseguirnos, y de cómo el remordimiento puede convertirse en el mayor obstáculo para la felicidad. La actuación de Hande Erçel y Kerem Bürsin es simplemente magistral y nos hace sentir cada una de las emociones que experimentan sus personajes. Y si hablamos de datos curiosos, la química entre ellos fue tan real que la traspasó la pantalla, haciendo que su relación amorosa traspasara la ficción, un detalle que nos hizo suspirar aún más con su historia de amor en pantalla. Además, la serie se convirtió en un fenómeno mundial, demostrando el poder universal de las historias de amor con obstáculos y redención. Ahora pasemos a otra joya turca que nos muestra el poder destructivo del remordimiento, Aşk Memnu, conocida en español como Amor Prohibido. Esta serie es un clásico que, a pesar de los años, sigue siendo igual de impactante y relevante. Amor Prohibido es un drama romántico que nos sumerge en una historia de amores imposibles, secretos familiares y, claro, muchísimo remordimiento. Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan Ziyagil, un viudo millonario mucho mayor que ella. Sin embargo, el verdadero amor de Biter reside en Belul, el sobrino de su esposo. Y a partir de aquí el caos se desata.
La tensión, la pasión y la culpa entre Biter y Belul son palpables en cada escena. Ambos se debaten entre el deseo y el remordimiento, un remordimiento que los carcome por dentro y que, a la larga, termina destruyéndolos. Aquí vemos cómo la traición y el egoísmo pueden tener consecuencias devastadoras, y cómo el remordimiento, cuando se ignora o se reprime, puede convertirse en un veneno mortal. El remordimiento en Amor Prohibido es un personaje en sí mismo, una fuerza oscura que corroe las almas de Biter y Belul, llevándolos por un camino de autodestrucción. La serie no solo nos muestra el sufrimiento que provoca el remordimiento, sino también la complejidad de las emociones humanas y cómo la búsqueda del amor y la felicidad pueden desviarnos del camino correcto. Y si hablamos de actuaciones, las de Beren Saat como Biter y Quantatl como Belul son icónicas, sin duda, dos de las mejores de la televisión turca. Sus interpretaciones son tan intensas y conmovedoras que nos hacen sentir cada una de las emociones que experimentan sus personajes. Un dato interesante de esta serie es que está basada en una novela del mismo nombre, lo que demuestra el éxito atemporal de esta historia. Aşk Memnu sigue siendo una referencia obligada en la televisión turca, un ejemplo de cómo una historia de amor prohibido, llena de pasión y remordimiento, puede trascender generaciones. La siguiente serie en nuestra lista de remordimientos explosivos es Ömer. Este drama nos presenta a Ömer, un joven de una familia religiosa que, tras una serie de decisiones impulsivas y dolorosas, termina alejándose de su familia y de sus creencias. La serie explora el tema del arrepentimiento de una manera muy profunda y conmovedora. Vemos a un Ömer luchando contra el peso de sus acciones pasadas, tratando de encontrar su lugar en el mundo y de perdonarse a sí mismo. El remordimiento es un personaje más en esta serie, que muestra cómo las decisiones que tomamos en momentos de rabia o desesperación pueden afectarnos a largo plazo. Ömer es una historia sobre el camino de vuelta a casa, sobre la búsqueda del perdón y la reconciliación. La serie nos muestra que el remordimiento no es el final, sino el punto de partida para un nuevo comienzo. También vemos cómo el perdón, tanto de los demás como hacia uno mismo, es fundamental para poder seguir adelante. La serie nos plantea interrogantes sobre la fe, la familia y el lugar que ocupamos en el mundo. La actuación de Gökçe Bahadır como Süreyya es verdaderamente destacable y nos muestra una mujer fuerte y decidida, que lucha por lo que cree. Su personaje, a pesar de los obstáculos, se convierte en un faro de esperanza y perseverancia. Un dato curioso de esta serie es que, si bien se centra en un tema religioso, explora los conflictos humanos universales, lo que la hace cercana y comprensible para el público de todas las culturas y creencias. Ömer es un ejemplo de cómo las series turcas pueden abordar temas complejos y trascendentales de una manera sensible y emotiva, tocando las fibras más profundas de nuestra alma. No podemos hablar de remordimiento sin mencionar Kukur, una serie de acción y drama que nos sumerge en el peligroso mundo de un barrio marginal de Estambul. Esta serie sigue la historia de la familia Koval, una familia que controla el barrio de Kukur y que se ve envuelta en una lucha constante por el poder y el territorio. Y aquí es donde entra en juego el remordimiento, sobre todo en el personaje de Yamak Koval, el hijo menor de la familia. Yamak, tras una serie de eventos traumáticos, debe regresar a Kukur y asumir el liderazgo de la familia. Pero el peso de su pasado, de las decisiones que tomó y de las personas que perdió, lo persigue constantemente. El remordimiento es su compañero fiel y a menudo, lo lleva a tomar decisiones impulsivas que ponen en riesgo a todos los que ama. En Kukur, el remordimiento no es solo un sentimiento personal, sino una carga que afecta a toda la comunidad. La serie nos muestra cómo las decisiones de una persona pueden repercutir en la vida de muchas otras, y cómo la culpa puede llevarnos por caminos oscuros. Kukur es una serie que nos muestra cómo el remordimiento puede convertirse en un motor para la venganza y cómo la culpa puede llegar a consumirnos por completo. La actuación de Aras Bulut y Nemli como Yamak es impresionante, y nos transmite a la perfección la complejidad emocional de su personaje. Aras logra capturar la dualidad de su personaje, un hombre fuerte y decidido, pero a la vez atormentado por su pasado. Un dato interesante de esta serie es su gran éxito y su impacto en la cultura popular turca, convirtiéndose en un fenómeno social que trascendió la pantalla. La serie logró generar un gran impacto en el público gracias a su trama llena de acción y drama, pero también por su exploración de las emociones humanas y la lucha por la supervivencia. Y ahora, para cerrar este recorrido por el mundo del remordimiento en las series turcas, hablemos de Kuzgun, un drama lleno de intriga y romance que nos presenta a Kuzgun, un hombre que busca venganza por la muerte de su padre. Kuzgun, consumido por el dolor y la ira,
regresa a Estambul después de muchos años para enfrentarse a sus enemigos. Pero en su camino se cruza Dila, un amor del pasado que lo pondrá a prueba. Y aquí es donde vemos cómo el remordimiento puede complicar aún más las cosas. Kuzgun se debate entre su deseo de venganza y el amor que siente por Dila, un amor que lo obliga a confrontar sus propios demonios y el remordimiento que siente por las decisiones que tomó en el pasado. En Kuzgun el remordimiento es el principal obstáculo para la felicidad de su protagonista, un recordatorio constante de las heridas del pasado. La serie nos muestra cómo la búsqueda de venganza puede consumirnos por completo y cómo el amor puede ser la única forma de encontrar la redención. Kuzgun es una serie que nos muestra cómo el pasado puede influir en nuestro presente y cómo el remordimiento puede ser una barrera para la felicidad. La química entre Bararduk y Burcu Biricik es simplemente innegable y nos hace creer en el amor apasionado y complicado que viven sus personajes. Ambos actores logran transmitir la intensidad de sus emociones, haciendo que la historia sea aún más creíble y conmovedora. Un dato curioso de esta serie es que si bien la trama principal es la venganza, el desarrollo de los personajes y sus conflictos internos es lo que realmente la hace destacar, demostrando una vez más que las series turcas saben combinar a la perfección la acción con el drama y el romance. Y bien, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este viaje por el mundo del remordimiento y el amor explosivo. Hemos visto cómo el pasado puede perseguirnos, cómo las decisiones impulsivas pueden traer consecuencias devastadoras y cómo el remordimiento puede convertirse en una auténtica bomba que dinamita nuestras relaciones y nuestra felicidad. Pero también hemos visto que el perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, es fundamental para poder seguir adelante. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por estas series turcas que, como ven, tienen mucho que ofrecernos más allá de los romances de ensueño. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este espacio. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por estas historias que nos hacen reír, llorar y, sobre todo, reflexionar sobre la vida y las relaciones humanas. Ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo y me cuenten cuál de estas series les ha gustado más y cómo el remordimiento ha influido en sus personajes favoritos. También me encantaría saber qué otras series turcas conocen que exploren este tema de manera interesante. Recuerden que este espacio es de todos, así que compartan sus opiniones y experiencias. Y como siempre, si les ha gustado este vídeo, denle un buen like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Los espero la próxima semana con más intrigas, romances y dramas del universo otomano. Hasta la próxima, mis queridos apasionados por las series turcas.